buenos días, distinguidos videoyentes, damas y caballeros, que nos hacen favor de escucharnos cada 8 días en nuestro programa, Los Misterios Ocultos de la Humanidad, o Las Verdades Ocultas de la Humanidad. Estamos desde hace 2 programas iniciando una nueva serie dentro de nuestra 4ª temporada referente a esta obra, la obra del señor Manly P. Hall. Ya dimos una explicación amplia, suficiente lo consideramos en el primer programa, y la obra de él es Los secretos, las enseñanzas secretas de todos los tiempos, que va ligada a nuestro lema del programa, porque todo está oculto, o en otras palabras, nos han ocultado las verdades de tantas cosas, que pues lamentablemente la mayoría de la humanidad, con todo respeto, ignoran. Y los poderosos, ya lo hemos dicho, llámense ideologías, llámense control de los gobiernos de los poderosos, llámense filosofías, que hemos explicado que en vez de mencionar religiones, hablamos de filosofías, debido al respeto que debemos a todos nuestros oyentes que son de diferentes, llamarles religiones. Por eso usamos la palabra filosofías. Pues bien, el día de hoy es nuestro 3er programa, ¿sí?, de esta 4ª temporada. Y hemos ido pensando irles dando, pues no consejos, simplemente ideas que permitan despertar en cada uno de ustedes, sean damas o sean caballeros, y del país que nos escuchen, de la lengua que escuchen, que manejen, que conozcan, que sea su lengua natural. Pues hay la forma de que las emisoras, por decirlo así, de cada país harán o hacen ya la traducción para que sean comprendidas las enseñanzas que nos han dejado los autores. Recuerden una vez más que nosotros somos narradores, somos investigadores y somos analistas, ¿sí? Bueno, en función de eso me permito decirles lo siguiente, que uno de los principales objetivos de estas narraciones es despertar en los videoyentes, o sea, ustedes, la evolución de su espíritu. Es muy importante, muy importante. Hemos explicado mucho lo que es materia y lo que es espíritu, y a su vez la separación que hay en cada uno de ellos, ¿sí? Hemos hablado mucho que en todo, llámese, compréndase, todo lo existente, hay 2 cosas. Arriba, abajo, derecha, izquierda, blanco, negro, etc. Y lo mismo en la materia. Y lo mismo en el espíritu. En fin, esa es la idea general. Siguiendo la filosofía del autor Manly P. Hall, que fue un hombre muy culto, ya lo dijimos, fue autodidacta. Él dijo y dejó escrito que los títulos no son todo en la vida. Por no decir que nada, obviamente. Un título quiere decir que la persona estudió algo y alcanzó un grado X. Pero según su filosofía, él lo dijo y lo demostró, que los títulos, los papeles, el dinero mismo, no lo son todo para lograr una realización real del individuo, de la persona, sino que la sabiduría, el saber, es lo que da a la persona, pues personalidad, prestigio, etcétera, ¿no? E incluso eso le puede llevar a una de las inquietudes humanas, que es lo económico. Puede ser, como a él le sucedió. Ya dije una vez anterior que él no era un hombre adinerado,
sino que a raíz de que empezó a escribir notas, artículos, le empezaron a llegar comentarios y donaciones. Y de las donaciones, que cada vez fueron mayores y de gente de más poder económico, pudo él viajar por todo el mundo y recoger toda la sabiduría que captó y que plasmó en este libro, y traer objetos para analizar a los Estados Unidos, y es lo que hizo. Les recuerdo que dejó un legado de 50,000 libros, los cuales están en la biblioteca que lleva su nombre, pero dentro de un organismo, PRS, que habla de la sociología, de la filosofía, mejor dicho, que él demostró en los libros, y que incluso construyó una biblioteca donde aloja ese volumen tan enorme de libros, abajo de lo que es el planetario de Los Ángeles, que es tan famoso y conocido. Por alguna razón, él ideó tener abajo de aquel edificio tan majestuoso y con los lentes que tiene tan poderoso, pues dejó la simiente, dejó los libros. Y por último de este tema, les diré que cualquier persona puede ir a leer lo que quiera ahí. No sale un solo libro de esa biblioteca. Bueno, entre los escritos que dejó él, nos encontramos esto que va antes que lo que está escrito en esta obra. Y dice el título: lo que la sabiduría antigua espera de sus discípulos, que somos todos nosotros, toda la humanidad. Una breve reflexión de Manly P. Hall, y le lleva como título Los pilares de Hércules, que ya les mostraremos más visibles, más claros. Los pilares de Hércules, por Howard W. Wooley, con W-W-K-L-E-Y, Wooley. Y dice así: la sabiduría antigua es sensata, busca resolver los problemas que nos rodean hoy en día. Es espiritual y razonable, en el sentido más elevado de la palabra. Busca desarrollar mejores hombres y mujeres para hacer frente a los problemas de las generaciones futuras. Se basa en la ley de causa y efecto. Llevan dos cosas. No tiene fórmulas patentadas ni atajos, pero construye de manera firme y sólida el carácter de aquellos que se unen a su trabajo. No está dirigida por maestros charlatanes, sino por grandes mentes que se han dedicado desde el principio del mundo a la promulgación de las verdades sagradas. Habla con la experiencia de la eternidad, pues ha guiado a 1000 naciones a la existencia y ha enterrado obras tantas cuando se apartaron de su camino. Las naciones de la antigüedad que aún existen son las que han conservado sus leyes, mientras que las que han caído son las que han ignorado sus mandamientos. No hay mayor honor que ser llamado al servicio de esta sabiduría eterna, que existía antes del principio y que se convertirá finalmente en el cuerpo gobernante exotérico visible del planeta. A través de las puertas de su templo, el hombre pasa de lo temporal a lo eterno, de la ignorancia a la sabiduría. Es fuerte y grande esta sabiduría antigua. Es la tierra humedecida con las aguas de la vida en la que se plantan las semillas de las doctrinas, las creencias y las filosofías. Todas ellas dependen de ella para su nutrición y crecimiento. Ellas florecen y son glorificadas, pero lo oscuro y misterioso en la que todas crecen es la sabiduría antigua. De ella provienen, a ella volverán de nuevo, y ellas son temporales,
pero ella es eterna. ¿Qué? La sabiduría. Bueno, tras esta breve comentario, pero muy sabio, muy profundo, les invito a que lo analicen. Entramos a nuestro programa número 3 de nuestra 4ª temporada de nuestro programa La historia prohibida o también oculta de la humanidad. Los comentarios ya los hemos hecho y inicio con el tema. Los misterios antiguos y las sociedades secretas que han influido en el simbolismo masónico moderno. Es costumbre también que hemos tenido de leer unas líneas nada más de la parte anterior, porque forma parte del mismo capítulo, ¿sí? Y nada más voy a leer algo en que dice, o dijo, que los miembros más jóvenes de la orden druídica iban afeitados, fíjense qué interesante, iban afeitados y vestidos modestamente, mientras que los más ancianos llevaban largas barbas canosas y espléndidos adornos dorados. Como el sistema educativo de los druidas británicos superaba al de sus colegas del continente europeo, muchos jóvenes galos, hoy franceses, eran enviados a escuelas druídicas en Britania, la Gran Bretaña, para recibir instrucción filosófica. Recuerdo que quedó pendiente, que no aclaré porque no lo recordé, pido disculpas. Cuando mencioné a Jesús, el Cristo, al hablar dentro de este capítulo anterior de los trajes, de cómo se vestían estas personas de aquella época, y ahora lo traigo y lo aclaro. Jesús vestía una túnica blanca de una sola pieza de lana que usaban los esenios. Los esenios eran llamamos los místicos de la época. Y se habla también que llevaban un cordón, efectivamente, un cordón, hoy llamamos cinturón, ¿sí? ¿Para qué? Pues para sujetarse la túnica que llevaban, que llegaba a los tobillos. Pero por otro lado existían los celotes. Los celotes fueron aquellos guerreros ocultos, pero daban sus golpes, digamos, de vez en cuando, con la idea, el sueño, me atrevo a decir, de liberar a Palestina, o mejor dicho, a Jerusalén, a lo que ellos decían que era el pueblo sagrado, el pueblo escogido, librarlo de los romanos, lo cual, como decíamos en los tiempos pasados, eso suena en chino, porque imposible, y no lo lograron. Tan no lo lograron que cuando después de Jesús viene la época del Tito, el emperador romano, que manda a su hijo, también de nombre Tito, a poner en paz a los celotes, a la revolución que querían hacer. Y los celotes se escondieron, se ubicaron, se refugiaron en una explanada de roca, una gran roca, que hasta la fecha he sabido es un lugar tan sagrado para los israelitas que juran bandera a los nuevos conscriptos. Ese lugar, para llegar a él, Tito tuvo que construir una rampa para poder subir. Ese lugar se llama Masada. Y se habla históricamente, y cierto, comprobado por los mismos romanos y sus historiadores, que eran alrededor de 600 celotes con sus familias. O me parece que nada más permitieron que la familia del jefe principal y de su segundo pudieran subir las mujeres, las familias. Pero los romanos, al subir, al lograr ya la meseta de Masada, se dieron cuenta que efectivamente lo que habían predicho estos señores celotes, se iban a matar uno a uno, a cuchillo. Y lo que sucedió es que encontraron vivos a mujeres y a niños, que eran los familiares de estos personajes que mencioné. Y de ahí viene la historia real de que no
no se fue. Era el trato, tú me matas a mí y luego tú matas a este. Y era una secuencia. Y sí, ellos sí cumplieron, los hombres, pero ocultaron a sus familias. Es una historia muy interesante. Recuerden, Masada, y eso es real. Entonces de ahí viene la vestimenta de los esenios. Bueno, dicho esto, sigue que como el sistema educativo de los druidas británicos superaba, ya lo dije, a sus colegas europeos, muchos jóvenes, hoy franceses, en aquel tiempo galos, fueron enviados a la Gran Bretaña para una instrucción filosófica. Bueno, pues continuamos la segunda parte de la primera, en donde dice, Eliphas Lévi, que fue un ocultista, mago y escritor francés, afirma que los druidas vivían en rigurosa abstinencia, estudiaban las ciencias naturales, guardaban el secreto más estricto, o sea, sus enseñanzas, y solo admitían nuevos miembros después de prolongados periodos de prueba. Muchos de los sacerdotes de la orden vivían en edificios bastante similares a los monasterios actuales. Se reunían en grupos, como los ascetas, que eran personas que buscan la perfección espiritual del lejano oriente. Aunque el celibato no era obligatorio, pocos contraían matrimonio. Aquí me permito desviarme un poco, hablar de los cátaros. Los cátaros fueron ministros que habitaron en la parte sur-oeste de Francia, de la Galia, y sus linderos eran la división a España, o sea, los Pirineos, y por el lado sur, el mar Mediterráneo. Y el distrito, que en este país le llamamos estados, y Estados Unidos, Norteamérica igual, en Francia le llaman, no se le llaman igual, distritos. El distrito a que me refiero es digamos, el más espiritual de Francia, ¿sí? Y ahí sucedió esto de los cátaros y otras atrocidades que ya les iré platicando. Los cátaros eran ministros, como dije, y igual podían ser o célibes o podían casarse, tener familia, esposa e hijos, ¿no? Pero los dos ministros tenían los mismos derechos, digamos, que tenían los ministros de Roma, lo cual no le pareció al Papa en turno y formó la llamada Inquisición. Esa Inquisición empezó en Roma y se vino bajando el Mediterráneo. Y el objetivo era esta región de los cátaros. Y hay una historia muy importante de un monte así puntiagudo, se llama Monte Seguro. Hasta arriba hicieron, desde antes de estos tiempos, hicieron una fortaleza. Y todos el pueblo, los cátaros, los ministros y sus discípulos, digamos, o sus seguidores, se ocultaron y se defendieron un buen tiempo ahí arriba, hasta que decidieron rendirse, con la promesa que la Inquisición los juzgaría justamente, lo cual no sucedió. Entonces, cuando les he dicho vayan, les he invitado a que vayan a esos lugares y conozcan, es porque su servidor ya estuvo ahí. Y se ve y se siente todavía actualmente la energía negativa que dejó la masacre terrible que hicieron los famosos. No me acuerdo ahorita la orden qué ministros eran de los de Roma, pero hicieron unos juicios bárbaros. A través de una mesa de juicio llegaba el hombre, mujer o niño o niña. ¿Renuncia a tu religión? Sí. Bueno, hazte un lado, salva. Venía otro. ¿Renuncias? Sí. No te creo. Al foso. Y el foso era una gran zanja que hicieron donde los quemaron vivos. Eso es histórico y cierto. Y ahí está. No la zanja. Ya se ocultaron. Se preocuparon de ocultar todo. Como lo mismo pasó en Waterloo. Me viene a la mente, disculpen mi variación de mentes, pero son cosas que deben de saber. En Waterloo, ¿saben lo que pasó?
Todo el mundo sabe qué pasó en Waterloo, que ahí terminó Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Pues resulta que allá había una loma, hill en inglés, y había una granja y había construcciones. Hay muchos libros y pinturas que demuestran aquello. Pues, ¿qué creen? Que los señores ingleses borraron todo vestigio. El servidor estuvo ahí también, ¿lo vio? Plano está todo. ¿Cuál loma ni qué loma? En esa loma, 5,000 de caballería franceses fueron acabados por los... Pues tras un engaño, se retiran los ingleses. El mariscal Ney, que era el jefe de la caballería, estaba, digamos, vamos a orientarnos norte a sur, estaba acá en el sureste, y al ver que se retiran, pues era una loma, se hacen para atrás, digamos, dice, ya sobre ellos, y cae la trampa, y los ingleses, copiando a las legiones romanas, que tenían una formación cuadricular, con 3 líneas, ahí lo hicieron. En aquellos tiempos de los romanos, pues, primera línea, a defender con los escudos y atacar. Al silbatazo cambiaba la segunda línea y tercera línea. O sea, aquí fue lo mismo. Tiraba la primera línea, entraba la segunda, la primera se venía al centro a recargar sus mosquetes, y así fueron como acabaron prácticamente con eso. Entonces, todo esto es necesario que lo sepan ustedes, aunque nos salgamos de foco un poco, pero así fue con los cátaros y sus seguidores. Muchos de los druidas se retiraban del mundo y vivían como ermitaños en cuevas, en casas toscas de piedra o en pequeñas chozas en medio de algún bosque, donde oraban y meditaban y de las que solo salían para cumplir sus obligaciones religiosas. En su 10 Great Religions, o sea, 10 grandes religiones, James Freeman Clarke, que fue un ministro unitario, teólogo y autor estadounidense, describe cómo sigue las creencias de los druidas. Y escribió, los druidas creían en 3 mundos y en la transmigración, o sea, la reencarnación, pero él puso transmigración, de uno a otro, un mundo superior a este, en el cual reinaba la felicidad, un mundo inferior de desdicha y el estado actual. Esta transmigración, repito, reencarnación, servía para castigar, recompensar y también para purificar el alma. En el mundo presente, decían, el bien y el mal están tan bien equilibrados que el hombre tiene la máxima libertad y puede elegir o rechazar ambos. Es el libre albedrío. Exactamente. Podemos decidir, me voy por el bien, me voy por el mal, pero decídete. No se vale andar jugando un pie en un lado y un pie en el otro, ¿no? Hay aquí otra historia. Se dice que Jesús pertenecía tanto a los celotes como a los esenios. El que estaba declaradamente celote fue Pedro, porque pregúntense ustedes, ¿qué tenía que llevar Pedro en el huerto de los olivos? Una espada romana de 2 filos, corta. ¿Por qué tenía que llevarla? Y cortarle, según la historia, una oreja, un oído a un soldado romano, de los que fueron a aprender a Jesús. Entonces, todo esto tiene su porqué y su ejemplo. Entonces, las tríadas galesas nos cuentan que la metempsicosis, que es la doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales, tenían 3 propósitos también. Reunir en el alma las propiedades de todo el ser. 1. Adquirir el conocimiento de todas las cosas y conseguir poder para vencer el mal. También ahí dicen 3 tipos de conocimiento. El conocimiento del nombre de cada cosa, el de su causa y el de su influencia. Hay 3 cosas que decrecen constantemente: la oscuridad, la falsedad y la muerte. Y hay 3 que crecen constantemente:
la luz, la vida y la verdad. Entonces, como se dan cuenta, en este párrafo se dice todo de lo anterior, de lo del momento y lo del futuro después de estas escrituras. Aquí son las triadas. Como casi todas las escuelas de los misterios, las enseñanzas de los druidas, que eran, recuerden, los sacerdotes, sabios y maestros, se dividían en dos partes diferenciadas. La más sencilla, un código moral, donde se enseñaba a todo el mundo, mientras que la doctrina esotérica era más profunda y solo se presentaba a los sacerdotes iniciados. Para ingresar en la orden, el candidato tenía que ser de buena familia y de moral intachable. No se le confiaban secretos importantes hasta que no hubiese sido tentado de muchas formas y la fortaleza de su carácter no hubiese sido sometida a duras pruebas. Estas costumbres se siguieron dando y se siguen dando en este país, México. Cuando entra un novato, un potro, le dicen, al colegio militar, sobre todo a los que van al arma de caballería, pues se les hacen, pues ya no bromas, cosas pesaditas, ¿no? Pero el que aguanta el año, se queda. Hay muchos que se van, se salen. Y esto tengo entendido desde la época de los aztecas, de la gran Tenochtitlan. A los 12 años de edad, los separaban de su familia y entraban a la escuela, no me acuerdo el nombre ahorita, es nombre azteca, que era lo mismo. Se les preparaba para ser guerreros y se les instruía, se les daba educación. Y a cierta edad, si no les había tocado ya ir a combate, a los 20, 21 años, se les permitía volver a casa, pues para convivir, aunque fuera un tiempo corto, con su familia. Eso se sigue dando. Y lo sé porque en Estados Unidos, en la Academia Militar West Point, es lo mismo. Un trato duro, durísimo, sin golpes. ¿Sí? Pero muy duro como prueba de resistencia, de disciplina. Y aquel que aguanta, yo se lo pregunté a un capitán, comandante de un grupo de plebeyos, le llaman allá, plebs, y me dijo, mira, el que llega a este año a terminar el primer año, ya se queda y termina, porque los que no aguantaron ya se fueron. O sea que es válido todavía, existe. Bueno, decíamos aquí que antes de que se confiaran estos secretos, estos conocimientos, que se confiaran a un candidato, las doctrinas secretas de los druidas, tenían que jurar guardar el secreto. Aquellas doctrinas se transmitían solo en la profundidad de los bosques, como lo dijimos. Poco frecuentados se instruía al neófito, o sea, al novicio, sí, acerca de la creación del universo, la Trinidad Sagrada. La Trinidad Sagrada está considerada un triángulo, ¿sí? ¿Y por qué el triángulo? Porque en la doctrina occidental, digamos, que instituyó Jesús el Cristo, se habla del Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el triángulo. Entonces, desde entonces, la creación del universo era para ellos la Trinidad Sagrada. Las personalidades de los dioses, las leyes de la naturaleza, los secretos de la medicina oculta, los misterios de los cuerpos celestes y los rudimentos de la magia y la hechicería, los druidas tenían gran cantidad de días festivos, en los cuales pues practicaban, lo demostraban o lo hacían para instruir a los neófitos, a los novicios. La luna nueva y la llena
y el sexto día de la luna eran periodos sagrados. Se cree que las iniciaciones solo se celebraban durante los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Al amanecer, el 25º día de diciembre, se celebraba el nacimiento de la divinidad solar. 25º. Pues a mí me llega, me late. ¿Por qué 25º? Pues el 25, ¿no? ¿Y por qué la Navidad se celebra el 24? Pues alguien en la historia oculta decidió que sí se hiciera. He leído varias versiones, no menciono ninguna. Nada más ahorita que se toca el tema, lo menciono. Qué casualidad, ¿no? Aquellos hombres que fueron mucho más antes, muchísimo más atrás, hablan de esto. El 25º día de diciembre se celebraba el nacimiento de la divinidad solar. Pues aquí se celebra en Occidente el nacimiento de Jesús, ¿no? El niño Dios. Según algunos, las enseñanzas secretas de los druidas, nuevamente menciono que eran sacerdotes, sabios y maestros, están teñidas de la filosofía pitagórica. Los druidas tenían una virgen madre con un niño a los brazos. Aquí está, ¿verdad? Que era sagrada para sus misterios y su divinidad solar resucitaba en la misma época del año en que los cristianos actuales celebraban la Pascua. Antes de. Bueno, tanto la cruz como la serpiente eran sagradas para los druidas. Cortaban todas las ramas de un roble y sujetaban una de ellas, me imagino la más fuerte, la sujetaban así, verticalmente. Y la sujetaban al tronco para formar la letra T. Esto. ¿Sí? Aquella cruz de roble se convirtió en símbolo de su divinidad suprema. Hay que pensar un poquito, ¿por qué esto es la T? Porque fue la cruz en la que crucificaron a Jesús. Hay autores que dicen que así fue. O sea que no tenía cabeza el pilar. Y lo representan hasta acá. Más los mismos romanos castigaban, los colgaban, pero en cruces así, como esto, sin cabeza. Entonces todo eso es interesante averiguar. También adoraban al sol, la luna y las estrellas. La luna era objeto de especial veneración. César, el gran César, el conquistador de la Galia, hoy Francia, parte de Alemania, Bruselas, Bélgica y parte del noroeste de Italia. Todo eso fue la Galia, ¿verdad? Ahora dividida en países, ¿no? Pero se queda mucho la idea que la Galia fue Francia. Bueno, entonces César conquistó la Galia y de ahí le vino la fama tan grande que era el hombre más respetado y más famoso del Imperio Romano. Pero él, sin decirlo, con sus hechos demostraba que quería ser el primer emperador. ¿Sí? Acuérdense que Italia fue primero los reyes, luego la república y luego los emperadores. Fue 3 etapas del poder en Italia y en el Imperio Romano, obviamente. Bueno, César afirmaba que Mercurio, para los galos, dios del comercio, de la elocuencia, de los viajeros y la comunicación, decía dar su relación con Hermes. O sea, César ligaba a Mercurio con Hermes, dios que se caracteriza por las sandalias aladas. Un gallo, se refiere aquí a Mercurio, un gallo y una cabra.
era uno de los dioses principales de los galos. Ya lo verán en la gráfica, observarlo bien. Incluso habla que tenía una cabeza que yo nunca se la vi, de perro, o en la cabeza un perro, no sé. Pero ojalá al ver la imagen ustedes la descubran. Se supone que los druidas adoraban a Mercurio, con la apariencia de un cubo de piedra. También sentían gran veneración por los espíritus de la naturaleza, o sea, las hadas, los gnomos y ondinas, que eran los espíritus del agua. Pequeñas criaturas de los bosques y los ríos a los que hacían muchas ofrendas. A continuación, la descripción de los templos de los druidas que hace Charles Heckenthorn, que fue un autor y traductor de origen suizo en The Secret Societies of All Ages and Countries, las sociedades secretas de todas las épocas y países. Los templos en los que conservaban el fuego sagrado, por lo general, estaban situados en promontorios y en robledales espesos, robledales, pues, bosques llenos de robles, ¿no? Y muy espesos, muy juntos. Los había visto de diversas formas. Circular, porque el círculo es el símbolo del universo. Ovalado, en referencia al huevo mundano, del cual surgieron, según la tradición de numerosas naciones, el universo. O, según otros primeros padres, serpenteante, porque la serpiente era el símbolo de Hu, un celta, el poderoso. El Osiris druídico, dios egipcio de la fertilidad. Cruciforme, porque la cruz es un emblema de regeneración, o alado, para representar el movimiento del Espíritu Divino. Aquí hacemos un paréntesis también. Yo digo, con todo respeto, ¿cómo estos señores tan sabios, los druidas, no es que se atrevieran, es que lo que decían era ley, ¿sí? Hablan primero de lo redondo del universo, luego hablan de la forma circular, ¿no? Luego hablan de ovalado, en referencia al huevo mundano, y luego hablan de serpenteante, porque la serpiente era el símbolo del celta poderoso, o sea, hablan de la creación del universo. Pues lamento estar en contra de estas, o no aceptar estas teorías, porque el universo, en primer lugar, no se sabe si es redondo, cuadrado o ovalado. Es infinito. Y lo digo porque los científicos de la actualidad, son los astrónomos y son X, que tienen los lentes poderosísimos, como el que he narrado en otros programas, que lo pagó la NASA y el Vaticano, en los montes Graham. Hay un observatorio donde aloja este lente poderosísimo, buscando a un planeta que es otro misterio, o era el planeta Nibiru, que se habla de 2 veces que entró al sistema solar, la primera vez en el Sol y Mercurio, la segunda entre Mercurio y Venus, y se habla de que la que sigue es entre Venus y la Tierra. Y si cuando pasó más lejos, digámoslo así, tuvo tal poder de atracción sobre la Tierra, porque se habla de que es 3 veces la masa de la Tierra, y jaló, es la palabra, continentes y océanos, y al dar la Tierra su movimiento de rotación, todo lo que aquí jaló, pues acá cayó. Y es una de las teorías que hablan de dónde vino la Atlántida, y quizá antes la Lemuria, ¿sí? Entonces, de un lado cambia todo, cuando le toca al otro lado del planeta Tierra esa atracción, pues sucede lo mismo, pero la Tierra sigue su trayectoria, y le tocó atrás no sé a quién, pero es una creíble historia de por qué existió el movimiento de continentes y océanos, ¿no? Pero bueno, entonces, estas gentes han estudiado profundamente el universo y no encuentran ni principio ni fin, ¿sí? Pues menos, el mismo Einstein
con su teoría de relatividad del Big Bang, todo junto, pues reconoció que pues no señor, no. ¿Por qué? Porque no se puede saber, es infinito, infinito, inimaginable. Bueno, siguiendo con los señores druidas, sus principales divinidades se podían reducir a dos, una masculina y una femenina, el Gran Padre y la Gran Madre. Ahí vamos bien. H.U., o sea, el celta, el poderoso, y Seridwen, con W, con C, Seridwen, la diosa celta, que reúne las mismas características que Osiris e Isis, diosas egipcios de la fertilidad. También Baco y Ceres, dioses romanos de la fertilidad, o cualquier otra pareja de dioses supremos que representen los dos principios de todo ser. Pues aquí está muy claro. El otro día hablé hasta de política, ¿verdad? Que el señor Trump, creo que el primer día que firmó sus famosas órdenes, con carácter urgente, dijo, en este país solo existen dos tipos de seres humanos, hombre y mujer. Sí lo dijo. Y armó un arboloto, un escándalo. Entre otras personas que tienen otras ideas del sexo. Pero lo dijo, y aquí lo están diciendo. O cualquier otra pareja de las que ya mencioné, bueno, el señor Hall, de dioses supremos que representen los dos principios de todo ser, dos, macho y hembra, Adán y Eva, etc., ¿no? Bueno, Godfrey Higgins, escritor británico de tradición esotérica occidental, afirma que H.U., el poderoso, considerado el primer poblador de la Britania, procedía de un lugar que las tríadas galesas, que están al oeste de la Gran Bretaña, llaman el país del verano, donde actualmente está situada Constantinopla. Albert Pike, estadounidense, miembro destacado de la masonería, caray, aquí perdónenme, pero no estoy de acuerdo porque se habla de las Galia, tiradas galesas, y luego habla de Constantinopla. Pues Constantinopla está al este, se puede decir, a donde termina Europa y principia Asia. Como que hay aquí algo medio. Disculpen mi ignorancia, pero como que no me suena. Entonces, dice, donde está actualmente situada Constantinopla. Y el señor Albert Pike, estadounidense, miembro destacado de la masonería, dice que la palabra perdida de la masonería está oculta en el nombre del dios druida H.U., el poderoso. La escasa información existente acerca de las iniciaciones secretas de los druidas indica una marcada similitud entre su escuela mistérica y las de Grecia, Egipto, en H.U., la divinidad solar, el cual fue asesinado y tras pasar por una cantidad de pruebas extrañas y rituales místicos, recuperó la vida. Se resucitó. Había 3 grados en los misterios druídicos, pero eran pocos los que los superaban todos. Se enterraba al candidato en un ataúd como símbolo de la muerte de la divinidad solar. Sin embargo, la prueba suprema consistía en echarlo al mar en una barca abierta. Muchos perdieron la vida en esta prueba. Taliesin, que fue un erudito antiguo que pasó por todos estos misterios, describe la iniciación de la barca abierta en su obra The Origin of Pagan Idolatry, el origen de la idolatría pagana. De Faber, con F. Faber, que nació en el 1773, terminó en el 1854 y fue un teólogo anglicano y autor, se decía que los pocos que superaban aquel tercer grado habían nacido otra vez
y que les enseñaban las verdades secretas y ocultas que los sacerdotes druidas conservaban desde la antigüedad. Pues esta pruebita que estamos aquí leyendo, pues estaba más difícil y pues no imposible, porque está dando fe de que había quien sí lo lograba, pero muy difícil. Bueno, de aquellos iniciados salieron muchos de los dignatarios del mundo religioso, aquí decimos filosófico, y político británico. El rito de Mitra. Bueno, cuando los misterios persas emigraron al sur de Europa, no tardaron en ser asimilados. Claro, otra vez me hace pensar. Persia está para acá, al este. Y lo que estamos hablando está acá, al oeste, o occidente. Pero bueno, así lo asimiló el señor Hill, Manly P. Hill. Y el culto creció rápidamente, sobre todo entre los soldados romanos. Durante las guerras de conquista romanas, los legionarios llevaron aquellas enseñanzas por casi toda Europa, todo el imperio romano. El culto a Mitra, dios indo-iraní, indo de la India iraní, llegó a hacerse tan poderoso que como mínimo un emperador romano fue iniciado en la orden, que se reunía en cavernas bajo la ciudad de Roma. Pues caray, nos suena a Constantino, ¿no? Constantino que hizo el acuerdo con el, pues yo le digo jefe religioso de la época. ¿Y por qué dice que aquí lo hacían pues en las cavernas bajo la ciudad de Roma? Son las catacumbas. Y cuando Constantino le dice al jefe cristiano, ya, ahí muere, ya tu religión, el pueblo romano la sigue. Vamos a dejarnos de esto. Salgan de las catacumbas, bueno, pero con una condición. La religión es oficialmente del imperio. ¿Estamos? Estamos. Shake hands y adelante, así fue. Entonces aquí se debe estar refiriendo a lo mismo. Dice, emperador romano, como mínimo un emperador romano fue iniciado en la orden, que se reunía en cavernas bajo la ciudad de Roma. Está muy claro. Con respecto a la difusión de esta escuela mistérica por distintas partes de Europa, afirma Charles William King, del 1818 a 1888, que fue un escritor británico y experto inglés en gemas, en The Gnostics and Their Remains, los gnósticos y sus restos, lo afirmaban, ¿no? Esta difusión de esta escuela mistérica por toda Europa. Aún abundan los bajorrelieves mitraicos, o sea, esculturas de la religión de Mitra, tallados en rocas o en tablillas de piedra en los países que antes pertenecían a las provincias occidentales del Imperio Romano, y existen varios de estos en Alemania, muchos más en Francia y en esta isla, decía él, o sea, la Gran Bretaña. Bueno, muy a menudo se han descubierto, a menudo, en la línea de la muralla de Adriano. Ay, ese Adriano me trae a mí mareado. Les voy a decir por qué. Se los voy a contar. Tengo, mejor dicho, por costumbre, pero en el principio, en esta ocasión no la tuve, de estudiar, leer, analizar, incluso distancias de tal ciudad a tal lugar que quiero conocer. Y aquí con el famoso Mullo de Adriano, que después se hizo otro más al sur, está cerca de la ciudad de York, con Y. Y muy confiado, no estudié el lugar. Entonces llegué a York y me fui a la oficina de turismo, ¿no? A preguntar, nadie sabía nada. Me mandaron a la librería más grande de ahí de York a preguntar y buscar un libro. Nadie sabía nada del muro de Adriano. Y ese muro de Adriano fue tan famoso porque las tribus del norte de Gran Bretaña, indomables,
Se dice que terminaron con una legión eran 5,000 hombres, y se acabaron, hasta el águila romana famosa, que después Napoleón copió, sin ser de oro precisamente. Cada legión tenía su águila romana. Se perdió. Entonces Adriano mandó a hacer un muro para contener a esa gente, el cual no funcionó con el tiempo. Mandó a hacer otro más abajo, más al sur, en la parte más angosta de la isla de la Gran Bretaña, más ancho y más alto. Y finalmente lo abandonaron. Ahí no cruzaron los no me acuerdo la tribu de estas gentes. Súper salvajes, ¿no? En aquellos tiempos. Y me viene a la mente, con todo respeto a los escoceses, a los cuales admiro mucho, pero pues de allá vienen, de las Highlands, las tierras altas, pues de allá vivían estas gentes, o sea que sus descendientes son los escoceses. Me perdonen si alguien se ofende, pero estoy diciendo históricamente. Entonces, ese famoso muro muralla de Adriano, además de un célebre, de un célebre que está en Bath, otra incongruencia, porque Bath, según tengo entendido, es una ciudad en Alemania donde tiene aguas termales y curativas, y ahí va mucha gente de dinero a curarse. Conocí una pareja de mexicanos con capital que se fueron a Bath. Está en el suroeste de Alemania. O sea que pues, quizá hable de otro Bath. Alexander Wilder, de 1823 a 1908, fue periodista, filósofo, escritor, médico. Fue de Verona, Nueva York. En su Philosophy and Ethics of Zoroasters, Filosofía y Ética de los Zoroastros, sostiene que Mitra, dios indo-iraní, es el nombre sendo del budismo, sendo con Z, del sol, y que se supone que vivía dentro de su esfera brillante. Mitra tiene un aspecto masculino y otro femenino, aunque el mismo no es andrógino, o sea, bisexual. El mismo Mitra. Por una parte, es el señor del sol, poderoso y radiante, y el más magnífico de los Yasata, griega y Z. O sea, los Isad o genios del sol, son los Yasata. Por la otra, esta divinidad representa el principio femenino y el universo mundano, que se reconoce como símbolo suyo. Representa a la naturaleza como receptiva y terrestre, que solo fructifica cuando la baña de la gloria de la esfera solar. Bueno, pues ahí sí es círculo. El culto mitraico, o sea, el dios Mitra, es una simplificación de las enseñanzas más complejas de Zaratustra, el Zoroastro, el mago persa del fuego. Zaratustra es muy famoso. Según los persas, en la eternidad coexistían dos principios. El primero de ellos, Ahura Mazda o Hormuz, era el espíritu del bien. De Hormuz, dios del bien. Salieron de él una serie de jerarquías de espíritus buenos y hermosos, ángeles y arcángeles. El segundo de estos principios eternos se llamaba Ahriman, deidad del mal, y también era un espíritu puro y hermoso. Pero más adelante se rebeló contra Hormuz. Pues sí, ¿verdad? Así Hormuz se entiende que es Dios, ¿no? Y se entiende que este fue Lucifer, deidad del mal, aquí le llama Ahriman. Y también era un espíritu puro y hermoso, ¿sí? Pero más adelante se rebeló contra Hormuz, celoso de su poder. Sin embargo, esto no ocurrió hasta después de que Hormuz, que era la luz, porque previamente Ahriman, la deidad del mal, el rebelde, no había sido consciente de la existencia de Hormuz. Bueno, debido a sus celos y rebeldía, Ahriman se convirtió en el espíritu del mal. Y a partir de sí mismo diferenció huestes de criaturas destructivas para hacer daño a Hormuz. Bueno, pues aquí se me viene a la mente el arcángel Miguel, que lo combatió. Si voy bien, y ustedes lo corroborarán o no,
si vamos bien, pues aquí está diciendo que fue Dios y que el mal, o sea, el rebelde, llamado en muchas formas Satanás, demonio, como sea, se revela y entonces Dios, y aquí habla de Hormuz, el Dios del bien, nombra al arcángel Miguel con sus segundos, militarmente hablando, Rafael, Gabriel, son 7 arcángeles. Combaten y vencen a Lucifer. Entonces se viene esa idea y tiene pies esto, ¿no? Cuando Hormuz creó la tierra, Ahriman se introdujo en sus peores elementos. Cada vez que Hormuz hacía algo bueno, Ahriman ponía en él el principio de la maldad. Finalmente, cuando Hormuz creó la raza humana, Ahriman se encarnó en la naturaleza inferior del hombre, de modo que en cada personalidad el espíritu del bien y el espíritu del mal luchan por el control. Sí. Durante 3000 años, Hormuz gobernó los mundos celestiales con la luz y la bondad. Después creó al hombre y durante 3000 años más lo dirigió con sabiduría e integridad. Pero entonces comenzó el poder de Ahriman y la lucha por el alma humana lo cual continúa durante los 3000 años siguientes. Caray, aunque no quisiera detener esta plática, pero aquí entramos al horóscopo, entramos a esto. ¿Por qué? Porque se habla, los que saben de esto profundamente, se habla que cada era del zodiaco son 2000 años aproximados. Y se habla que Iris, sí, creo que es Iris, la anterior a esta era, que es la de Acuario, fue la era del mal, de la maldad, de todo lo demás. Y por eso Jesús el Cristo nació al principio de esa era. Y ahora se habla que ya esta era de Acuario es la era del bien, del amor, de la fraternidad y varias referencias, pero también la de la mujer. Y estamos viendo claramente, ya lo dijimos creo que la otra vez, que están tomando posiciones de poder en el mundo las mujeres. Y cito rápido, la primera ministra de Italia, es coronel del ejército, Tulsi, se me fue ahorita, que es la jefa de inteligencia con Trump. Cito a nuestra presidenta en este país, México, y así hay varias mujeres, pero esto no es nuevo, me acuerdo ahorita de la ministra, la mujer de hierro, la ministra inglesa. No empezó ahorita, ni el año pasado, ni el antepasado, son ciclos que empiezan antes de. Entonces, el bien volverá otra vez a la tierra, la maldad y la muerte serán derrotadas, y finalmente el espíritu del mal se inclinará humildemente ante el trono de Hormuz, mientras Hormuz y Ahriman luchan por controlar el alma humana y por la supremacía de la naturaleza. Mitra, el dios de la inteligencia, se impone entre los dos como mediador. Muchos autores han reparado en la similitud entre el mercurio y Mitra. Del mismo modo en que el mercurio químico actúa como disolvente, según los alquimistas, Mitra trata de establecer la armonía entre los dos antagonistas celestes. Existen muchas similitudes entre el cristianismo y el culto a Mitra. Uno de los motivos es probablemente que los místicos persas invadieron Italia durante el siglo I después de Cristo. Y durante los primeros años de su historia, los dos cultos estuvieron muy unidos. He aquí lo que afirma la Enciclopedia Británica acerca de los misterios mitraicos y los cristianos. Y dice así: el espíritu fraternal y democrático de las primeras comunidades y su origen humilde
la identificación del objeto de adoración con la luz y el sol, las leyendas de los pastores con sus dones y la adoración, el diluvio y el arca, la representación artística del carro de fuego, que se habla de Elías, que vino a la tierra en un carro de fuego. Y dio inicio o luz a que se creara, por lo menos en este país, otra filosofía. Elías, el profeta. Bueno, el carro de fuego y la extracción de agua de las piedras. Aquí se me viene Moisés en su peregrinar por el desierto con el pueblo elegido. Que mejor ni le sigo porque lo que está pasando en Israel, eso no es de un pueblo elegido. El uso de agua de las piedras, sí. El uso de campanas y velas, agua bendita y la comunión, la santificación del domingo y del 25 de diciembre, la insistencia en la conducta moral, el énfasis que ponían en la abstinencia y el autocontrol, la doctrina del cielo y el infierno, de la revelación primitiva, de la mediación del logos que emana de lo divino, el sacrificio expiatorio, la lucha constante entre el bien y el mal y el triunfo final de aquel, la inmortalidad del alma, el juicio final, la resurrección de la carne y la destrucción del universo por el fuego, son algunas de las similitudes que reales o tan solo aparentes permitieron al misticismo prolongar su resistencia al cristianismo. Pues les recuerdo que esto lo hizo este señor muy místico, que es, como ya perdí su nombre, pero el creador del diluvio y el arca y la representación del carro de fuego. Pues él dice eso, ¿verdad? Pues tendrá su gente que esté de acuerdo a su filosofía. Bueno, seguimos con Mitra. Los ritos de Mitra se celebran en cuevas. Porfirio, que fue un filósofo griego neoplatónico del siglo III, en la gruta de los ninfas, que es su obra, afirma que Zaratustra o Zoroastro fue el primero que consagró una gruta para adorar a Dios, porque una caverna simboliza la tierra o el mundo inferior de la oscuridad. John P. Lundy, que fue un pastor y escritor episcopaliano estadounidense, en su Monumental Christianity, o sea, cristianismo monumental, descubre la cueva de Mitra con las siguientes palabras. Sin embargo, esta cueva está adornada con los símbolos del zodiaco, Cáncer y Capricornio. Los solsticios de verano e invierno eran los que más llamaban la atención, como las puertas de las almas que descendían a esta vida o salían de ella para ascender. Hacia los dioses, Cáncer era la puerta del descenso y Capricornio. La del ascenso, estas son las dos. Pues aquí está confundido, pero bueno, quiere decir que las del ascenso eran Cáncer y la puerta del descenso era Capricornio. Está confundido el escrito y es copia de aquí. Estas son las dos vías de los inmortales que suben y bajan de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, al cual actualmente la humanidad está viviendo la era de Acuario, la quinta dimensión. Es sabido, sobre todo para la gente que sabe de esoterismo, que actualmente estamos en el gran cambio. Créanlo o no, hay pruebas evidentes de que hay seres. La humanidad hemos vivido en reencarnaciones o en lo que sea, en tercera dimensión. Pero en los últimos tiempos, y aquí hemos hablado ya ahorita de que ha habido cambios, muchos espíritus que van dentro de la materia o acompañando a la materia y al alma son o han ascendido ya a cuarta y quinta dimensión. Y los que saben mucho de esto dicen que estamos en quinta dimensión. Y como hemos leído anteriormente, en las pruebas a los potros, las poteradas que dije, pues han sido los siglos pasados.
Y se habla desde la Primera Guerra Mundial, que ahí empezó la prueba. Y se habla de la Segunda Guerra Mundial, y se habla de Vietnam, y se hablan de guerras. ¿Sí? Entonces, para mí, fue el preámbulo de lo que están pensando hacer. Ya, este signo del zodiaco actual está a todo vapor, a todo vapor. Hay aún Francia, Macron, está manejado por una mujer. Sea como sea su tendencia, está manejado por una mujer. Que de la mujer, que es su esposa, dirán lo que digan, ¿no? Dicen muchas cosas, pero él está siendo manejado por una mujer. ¿Sí? Y así hay más, así hay muchos más. Entonces, la era de Acuario me tiene muy interesado. Ya hablaremos más adelante de ella, en otro programa. Se cree que la llamada silla de San Pedro en Roma se había usado en uno de los misterios paganos, posiblemente el de Mitra, en cuyas grutas o catacumbas subterráneas se reunían los devotos de los misterios cristianos en los primeros tiempos de su fe. En Anacalipsis, traducido es Anacalipsis también, de Godfrey Higgins, que fue un escritor británico de tradición esotérica occidental, escribe que en 1662, mientras se limpiaba aquella silla sagrada de Bar Jonás, así le decían a Simón Pedro, Bar Jonás, se descubrieron en ella los 12 trabajos de Hércules, y que posteriormente los franceses descubrieron en la misma silla la confesión de fe de Mahoma, escrita en árabe. Bueno, pues es que, ¿saben qué? Quien haya viajado, por lo menos hace 10 años, a Francia, sobre todo París, habrá comprobado que está llena de musulmanes. Llena, plena. Me causó mucha impresión un gran edificio al lado del Sena, a quien conozca París, donde está Notre Dame, que fue reconstruida y bla, bla, bla. Al lado izquierdo, no estoy bien orientado ahí, de aquel lado, del lado del Sena, está como referencia a la estación de ferrocarril, Austerlitz se llama, que es el nombre de una de las grandes batallas de Napoleón Bonaparte, que hay quien le dijo que era un poema hecho batalla. Bueno, porque fue perfecta, ¿no? Está la estación de Austerlitz y luego está este gran edificio. Me llamó la atención. ¿Y qué es aquí? ¿Es un hospital, universidad? ¿Qué es? Y ahí está un letrero en musulmán, en árabe, ¿será? Luego en francés y luego en inglés. Y resulta que es una gran universidad combinado con enseñanza de escuela de medicina, algo así. A ese grado han llegado, ¿no? Y quien tiene colapsada la economía es, pues, tanto es inmigrante, digámoslo así. Es una realidad, ¿eh? Y ya no quiero decir más de México, pero no anda muy lejos económicamente, que Francia. Bueno, la iniciación de los ritos, en los ritos de Mitra, como la iniciación en muchas otras escuelas filosóficas antiguas, consistía aparentemente en 3 grados importantes. La preparación para estos grados consistía en la autopurificación, el desarrollo de las capacidades y el control de la naturaleza animal. En el primer grado se entregaba al candidato una corona en la punta de una espada y se le instruía en los misterios del poder oculto de Mitra. Es probable que le enseñaran que la corona dorada representaba su propia naturaleza espiritual, que debía exteriorizar y desarrollar antes de poder glorificar realmente a Mitra, porque Mitra era su propia alma, que actuaba como mediador entre Hormuz, su espíritu, y Ahriman, su naturaleza animal. En el segundo grado le entregaban la armadura de la inteligencia y la pureza, y lo enviaban a la oscuridad de los pozos subterráneos a luchar contra las bestias de la lujuria, la pasión y la degeneración. En el tercer grado le daban una capa con los signos del zodiaco
y otros símbolos astrológicos, dibujados o bordados. Una vez acabadas las iniciaciones, lo aclamaban como si hubiese resucitado de entre los muertos. Lo instruían en las enseñanzas secretas de los místicos persas y se convertía en miembro hecho y derecho de la orden. Tengo entendido que muchas de estas pruebas, pero en otra forma, lo llevan a cabo lo llevaron a cabo las dos logias masónicas más famosas, la escocesa y no me acuerdo la otra. En México, en la Ciudad de México es la sede de una de estas dos logias, ¿sí? Los candidatos que superaban con éxito las iniciaciones míticas recibían el nombre de leones y se les ponía en la frente la marca de la cruz egipcia. El propio Mitra, que se representa a menudo con cabeza de león y dos pares de alas. Durante el ritual se repetían las referencias al nacimiento de Mitra como divinidad solar, su sacrificio por el hombre, su muerte para que los hombres alcancen la vida eterna y por último su resurrección y la salvación de toda la humanidad gracias a su intersección ante el trono de Horus. Aquí cuando hablan de las alas en los pies y de la cabeza del león y espadas, tiene mucha semejanza a Mercurio. Cuando puedas ver la imagen de Mercurio, dije hace rato que yo no le encuentro la cabeza de perro, dice Aymail. Aquí hablan de una cabeza de león. Habrá que estudiar más eso, ¿no? Aunque el culto a Mitra no alcanzó la altura filosófica que logró Zaratustra, tuvo un efecto trascendental en la civilización del mundo occidental, porque hubo una época en la cual casi toda Europa se había convertido a sus doctrinas. Roma, en sus relaciones con otras naciones, o no decir occidentales, les inculcó sus principios religiosos, y en muchas instituciones posteriores se manifiesta la cultura mitraica, La referencia al león y a la garra de león en el grado masónico de maestro. ¿Ya ven? Tienen un fuerte tinte mitraico y es posible que se originen en este culto. Ya vamos a terminar esta parte. En la iniciación mitraica aparece una escalera de 7 travesaños. Faber, con F, opina, es un autor, opina que esta escalera era originalmente una pirámide de 7 escalones. Es posible que la escalera masónica de 7 travesaños se originase en este símbolo mitraico. Nunca se permitió el ingreso de mujeres en la orden mitraica. Sin embargo, los niños varones se iniciaban mucho antes de alcanzar la madurez. Hoy por hoy es permitida en las logias masónicas la mujer. Aquí en esta ciudad conocí a la iniciadora de la logia femenina masónica. Yo la conocí. Ya falleció, en paz descanse. Bueno, es posible que la negativa a permitir el ingreso de mujeres a la masonería se basara en el motivo esotérico que figuraba en las instrucciones secretas de los mitraicos. Este culto es otro ejemplo excelente de aquellas sociedades secretas, cuyas leyendas son, en gran medida, representaciones simbólicas del sol y su viaje, a través de las casas celestes. Mitra, que surge de una piedra, no es más que el sol que se eleva por encima del horizonte, o como suponían los antiguos, que sale del horizonte en el equinoccio vernal o de primavera. John O'Neill, fue un autor británico, cuestiona la teoría de que Mitra fuese una divinidad solar y en la obra The Night of the Gods, la noche de los dioses, describe lo siguiente: el Mitra avestano, que significa para él alianza, el Yakata con Y, Yakata de la luz, tiene 10,000 ojos, es alto, con pleno conocimiento, y aquí viene una palabra muy difícil, Peretú ba Edayana, le da este señor el conocimiento, es fuerte, no duerme y está siempre en vela, y da otro nombre, Hag Jau Bauherm. El Dios Supremo
Ahura Mazda, también tiene un solo ojo, o de lo contrario se dice que con sus ojos el sol, la luna y las estrellas, todo lo ve. Es como el ojo, que ya dije alguna vez, en el billete de $1 americano estaba la pirámide y el ojo, que todo lo ve. La teoría de que Mitra era originalmente un título del Dios Supremo de los cielos que expulsaba de la corte al sol es la única que cumple todos los requisitos. Resulta evidente que aquí tenemos orígenes en abundancia para el ojo de la masonería y su Nunquam Dorminio. El lector no debe confundir el Mitra persa con el védico, según Alexander Wilder, que nació en el 823 y terminó en 1908, que fue periodista, filósofo, escritor, médico, y nació en Verona, Nueva York. Los ritos mitraicos sustituyeron a los misterios de Baco y se convirtieron en la base del sistema gnóstico que se impuso durante muchos siglos en Asia, Egipto e incluso en el occidente remoto. Eso lo dijo el señor autor Alexander Wilder. Bueno, pues con esto terminamos este capítulo. Seguiremos, tenemos mucho que hablar de este gran filósofo, el señor Manly P. Hall. Muy buenas tardes, días todavía, en San Juan del Río, estado de Querétaro, país México. Muchas gracias, disculpen, cada vez digo lo mismo, pero es la realidad. Pero salen tantas cosas en la mente de lo que ha uno vivido o leído o estado ahí, que les vuelvo a insistir. Viajen, lean, vayan, sientan. Créanme que no se van a arrepentir. Por hoy muchas gracias y hasta la próxima. Soy Manuel Mesa, su servidor, y estoy a sus órdenes.